tanto ruido confunde. ¿Qué o quién estará detrás? ¿Te atreves a abrir? En la web suena más fuerte y claro. Cabecera MX presenta El Timbre. Iniciamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buen día, me da mucho gusto saludarlos. Ya estamos aquí en El Timbre con todo el gusto y el placer de estar aquí una vez más como cada lunes. Saludo a usted que nos sigue a través de las redes sociales de Cabecera, donde pues cada día sabemos que le da like y a todo lo que aquí le presentamos con todo el gusto y con todo el agrado para que usted esté plenamente informado. Y bueno, pues vamos a presentar el día de hoy a mis compañeros en este día. Daniela Geomar, ¿cómo estás, Daniela? Hola, ¿qué tal? Qué gusto de saludarles. Un placer, como siempre, iniciar la semana. Gracias a quienes nos ven, a quienes nos escuchan y a quienes comparten la plataforma el día de hoy. Excelente, bienvenida, Daniela. Carlos Maguey, qué gusto tenerte acá. ¿Cómo están? Buenos días, aquí de colado. Ya ven. Excelente, Robándome la base. Bienvenido. Gracias, igualmente, buen día. Osvaldo Monos, ¿ya tienes datos? Ya tengo datos, ya no tengo de esos de los del otro día. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Pues listos para empezar una semana más, porque hoy tengo compañía, mire. Excelente. Ahí está. ¿Quién es? ¿El licenciado o la secretaria? No, es Chopin. Chopin. El secretario de Actas y Acuerdos. Excelente, bienvenido. José Ángel Gutiérrez, ¿cómo te va? Aquí con el gusto de saludarles y puestos para entrarle, porque vaya que hay asuntos que yo no sé si de veras ya deberían de sorprendernos o deberíamos decir, pues no va a cambiar la cosa y pues hay que Dios nos agarre con pesados. Así es. Y bueno, pues dentro de los temas que vamos a abordar el día de hoy, el tema de la pues inseguridad, ahora sí que pues está tomando pues como que cada vez sube de tono, ¿no? Este tema de inseguridad y bueno, ya nadie se salva. Tenemos problemas en la zona norte, acá por el lado de Zacatecas, en el caso de Jalisco, donde pues bueno, ha habido retenes de civiles del crimen organizado que pues han detenido y pues para investigar de qué se trata, tanto al cardenal como al obispo en Zacatecas, Sigifredo Novelo, tengo entendido, Noguera, bueno, ahorita me van a decir, ¿eh? Pero bueno, tanto el cardenal Francisco Robles como este obispo de Zacatecas, pues bueno, han sido retenidos por estos grupos. Noriega, Sigifredo Noriega es el nombre del obispo. Bueno, el tema de la seguridad, que esto también se traduce a los servicios médicos y esto es un tema que también hay que abordarlo. Vamos primero, ¿les parece sobre estos retenes que pues se ponen a diestra y siniestra por todo el país y en lugares donde pues se supone están haciendo supervisión? Pero bueno, Daniela, ¿qué nos dices con todo esto? Me encantaría, gracias por otorgar la palabra, me encantaría empezar con un contexto nacional y ya los compañeros irán bajando poco a poco porque hay que recordar que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador en una gira recientemente se vio afectado por un retén no policíaco y que bueno, al final del día terminó como tristemente casi siempre minimizando la situación. Señalando, bueno, que no había pasado nada. Y también hay que recordar que el fin de semana hubo el asesinato de policías en Nuevo León. Entonces, quisiera empezar con los datos duros. Ojo, son datos duros, es decir, son cifras que se comparan con cada año, que se comparan con cada sexenio y que la idea es sacarlas lo más que se pueda de los colores partidistas. Y quisiera empezar señalando que con las 2.910 víctimas de homicidio y feminicidio que se registraron durante el reciente mes de marzo, este mes, el de marzo del 2022, fue el más violento de la administración de, hasta el momento, Andrés Manuel López Obrador. Esta situación es importante señalar que está en estos datos en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Son 121.642 asesinatos en 3 años y medio. De esta manera se superan los 120.463 acumulados
asesinatos en todo el sexenio de Felipe Calderón. Esto es importante porque sí, ciertamente la circunstancia es diferente, pero estamos viendo que está aumentando la cantidad de asesinatos. También es importante mencionar y poner un énfasis en que en cuanto a los policías, en cuanto a los elementos policíacos, ha habido un total de 1,556 muertes durante la actual administración, es decir, asesinatos, no muertes solamente como tal. Esto en la administración de Andrés Manuel López Obrador, que se inició a finales del 2018. Esta situación lleva estos datos la organización Causa en Común, que bueno, creo que es bastante conocido por estar emitiendo año con año un reporte de la situación de las policías a nivel nacional, incluyendo las federales, y que se está viviendo una situación de mayor crisis como ya la habíamos visto en recientes años, pero que se ha estado agudizando porque aparte de todo, el ejército no solamente no ha salido de las calles, sino que ha sido reforzado, que se le pretende reforzar con la Guardia Nacional al anexársele, y por otro lado que a los soldados se les están dando algunas otras tareas de civiles que no tendrían que estar cumpliendo, como la vacunación, como la construcción de diversas obras públicas, etcétera, etcétera. Pero lo más importante es que se está viviendo un estancamiento también en materia presupuestal, y concluiría con 2 puntos. Número 1, que de diciembre del 2018 a abril del 2022 se registraron 129 paros de policías a nivel nacional, 51 emplazamientos a paros y al menos 73 manifestaciones por parte de gendarmes, tanto estatales como federales, pudiésemos hablar en global. Toda esta situación nos indica que estamos viendo el asesinato de por lo menos un policía al día en México. Esta situación nos da este panorama a nivel federal y por lo tanto, bueno, podemos ver que la crisis le está llegando a todo el mundo, que los asesinatos, dígase lo que se diga, en los datos duros, la cifra tremenda es que siguen arriba y que ya se superó el sexenio de Calderón. Buenos los datos, interesante la aportación que haces. Hay que recordar que la semana pasada también aquí en Jalisco, en El Salto, hubo un incidente donde fallecieron también policías, estuvieron involucrados ahí policías. Carlos Maguey, te escuchamos. Gracias. Fíjate que este tema es especialmente preocupante, el de la violencia en la zona norte del estado, porque además es un tema que no es nuevo. Hace un año, precisamente en campañas, estábamos arrancando en abril las campañas, y la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió un pronunciamiento precisamente advirtiendo de la violencia en los límites. ¿Qué pasó? Nada, no pasó nada. ¿Por qué? Pues porque a los gobiernos no les sirve mandar policías a aquella zona porque nadie los ve, porque la población es muy poca, porque no hay cámaras, porque no hay medios, porque poco se tuitea, porque no suben imágenes a Instagram. Y entonces ni el gobierno federal ni el gobierno estatal, claro, el municipal es incapaz porque no tiene posibilidades de mandar más elementos, le ponen atención. Y justo como hace un año se hizo la advertencia y se avisó, solamente fue visible, si ustedes se acuerdan, hace tiempo cuando mataron a un estudiante de la Autónoma. Es decir, cuando matan a gente de los pueblos originarios, como son precisamente de los pueblos originarios, y son pobres, pues no pasa nada, nadie les pone atención. Pero cuando mataron a un estudiante de la Autónoma, que claro, tenía contactos, claro, tenía redes sociales, sus familias tenían redes sociales, a ese sí le pusieron atención. Y pusieron ahí un poquito de atención hace un año y medio, pero otra vez les volvió a valer gorro. Hoy, bueno, esta semana la comisión había vuelto a hacer un nuevo pronunciamiento, les había vuelto a decir, oigan, no hay seguridad, no hay elementos, hay muchos retenes justamente de los grupos armados en la zona y no los están atendiendo. ¿Qué va a pasar? Lo que ya advertían que está sucediendo, que como no hay seguridad, quienes sí tienen posibilidades se salen de la zona. ¿Quiénes son? Los médicos, los trabajadores de los que llevan los programas sociales a esas zonas,
los mismos policías no se dan la vuelta y entonces las pocas personas que están ahí están a su suerte, completamente abandonadas, tratando de hacer que, pues sobrevivir con lo que tienen, dejando que la delincuencia se meta en sus terrenos. Claro, poco tienen que les puede interesar, incluso ni siquiera sus parcelas les interesan para cosechar, porque son parcelas muy áridas, no son muy ricas en producción, sino seguramente también las tomaban, pero los usan como espacios donde ellos se pueden resguardar, donde se pueden esconder, y los gobiernos, seguramente veremos mañana, pasado mañana, que toda esa gente que fue al Salto hace una semana, que fue a Tizapán hace una semana, ahora los van a mandar al norte y van a volver a dejar descubiertas aquellas zonas, ¿no? Es lo mismo, es el proceso cíclico, mueves un grupito de aquí, los pasas para allá, solamente mientras son nota, y van a ser nota ahorita, no por el pronunciamiento de la Comisión de Derechos Humanos, sino porque el cardenal Robles Ortega y el obispo de Zacatecas acaban de decir que los han estado deteniendo incluso a ellos y que los sacerdotes en la zona están en peligro. Entonces, bueno, justo esa es la calidad de autoridades que tenemos, estatal y federal. De la municipal, insisto, no se le puede pedir mucho porque pues no tienen recursos, ya no hablemos materiales, ni siquiera humanos para brindar seguridad en esa zona. Sí, definitivamente problemón, ¿no? De la inseguridad en esta zona del país. Y bueno, Osvaldo, ¿qué nos dices? Híjole, pues la inseguridad está presente en todos lados, ¿no? El día de ayer andaba en la ciudad de Puebla y me toca caminar por el Zócalo de la ciudad, haciendo tiempo para poder regresarme. Y en cada esquina del Zócalo veía gente con camisas, con imágenes, con volantes, porque tenían familiares desaparecidos en las calles contiguas al centro histórico, al primer cuadro, gente en las calles comunes, ni siquiera en el Zócalo, con lonas, con mantas, y la situación sigue estando difícil allá. Veía los datos, Puebla está en el lugar número 14 a nivel nacional en feminicidios. Solamente San Pedro Cholula tiene 100 casos reportados hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, estamos hablando que la violencia, pues no es de un solo lado. Nosotros lo vemos solamente aquí en lo que es Jalisco, y te das cuenta que, por ejemplo, en el caso del tema del salto de los policías que ocurrió la semana pasada, allá ni siquiera se nombró. Allá ni siquiera la gente se dio cuenta. Yo checaba algunos medios, los periódicos de la localidad, y no hubo ni siquiera una nota en la que dijeran hubo un acontecimiento de tal magnitud en el Salto, Jalisco, así. No, ni siquiera llegaba. Entonces, nos podemos dar cuenta de que así como esta situación no le llega a otras latitudes, pues nosotros tampoco nos hemos de enterar de muchas situaciones de las que pasan en otros lados. Y como dice Carlos, al ratito los agarran y los van a llevar a otra localidad y luego nos dicen, no, un operativo y hoy hay 500 nuevos elementos de la fuerza, de la Guardia Nacional que ya están en otros lados, y esos mismos 500 al rato los llevan a otro lado, ¿no? Y al rato los traen para allá y para acá. Entonces, pues lástima, esto es el cuento de nunca acabar. La situación es muy dolosa para todos. No hay lugar en el país, no hay municipio sano, ¿sí? Y obviamente el presidente y su cuarta transformación siempre van a tener otros datos, aunque estén ya rebasados en números, obviamente van a decir que no. Y si a este paso vamos, pues es muy probablemente que pues quizás hasta se duplique o se triplique la cantidad de acontecimientos dolosos de los que en otras administraciones se hicieron presentes. Pero obviamente hay que buscarle ruido al chicharrón por otros lados, hay que poner elementos, hay que poner personajes de corta edad, incluso en el tintero, para que se desvíen las atenciones hacia esos lados, porque es más importante desviar la atención, polarizar en otros temas, que atacar y ser frontales ante esta situación, y que se necesita urgentemente en todos los rincones de este país que se ponga solución al tema de la inseguridad y la violencia. Y claro, mientras menos se sepa, es mejor para la autoridad, ¿no? Porque pues, claro, es algo que le beneficia. José Ángel, definitivamente una falta de coordinación entre las autoridades y obviamente la estrategia de la 4T, un caso fallido totalmente, ¿no? Alberto, pues la estrategia de la 4T y la estrategia de todos los gobiernos, y de los actuales y de los anteriores,
y a nivel federal, estados y municipios, la misma chingadera, disculpen ustedes que lo diga de esta manera. La verdad, esto está terrible. Tenía oportunidad en días pasados de platicar con pues, representantes de diferentes sectores, desde médicos, abogados, inclusive algunos sacerdotes de distintas regiones del estado de Jalisco, por mencionarles, y la verdad es que todos coinciden, oigan, pues lo que se vive en Chihuahua, lo que se vive en la zona norte, pues se vive en todas las regiones del estado, y ya como que nos hemos acostumbrado, llegan los grupos delictivos y tú te haces como que no los ves y pues no te molestan. Luego llega otro grupo que hace barrido, acaba con los que estaban teniendo el control, ponen a otro jefe o cabecilla y pues la vida del municipio debe de continuar. Así viven nuestras comunidades en todo el territorio nacional. Lamentablemente esta es la situación. Y yo por eso les digo a ustedes, bueno, pues simplemente las autoridades pues se hacen ciegas, sordas y mudas porque ya también están sin capacidad de respuesta. Por eso yo no sé en realidad cuál tendría que ser en la salida a este problema. Claro que estamos viendo en los últimos días una situación que le va a pesar mucho al presidente y que por supuesto va a sacar todas las argucias necesarias para menguar y que no le pegue en lo único que a él le interesa. A él le interesa lo político electoral y párenle de contar. López Obrador es un animal político y parece que su único interés va en ese tenor, en que su movimiento siga adelante. Yo no sé si alguna vez, tratando de que los resultados se vean más allá de programas sociales, que en ese aspecto algunos han sido muy buenos. Pero discúlpenme, lo de Chihuahua fue terrible y dolió mucho a la comunidad. No porque se trate de dos sacerdotes, no porque se trate de jesuitas, no porque estemos hablando de temas de religión, sino que estamos hablando de gente que se dedicaba a ayudar en comunidades que nadie pela y ayudarles en todos los aspectos, pues le estaban dando, inclusive tratando de proteger o de cuidar, pues a una persona que venía siendo perseguida y que llegó a pedirles auxilio, trataron de abogar por él y nada más por eso murieron. Y mueren en manos, según se ha señalado hasta el momento, de un personaje que forma parte de un grupo delictivo que tiene el dominio en la región, que pone y quita presidentes municipales y no pasa nada. Y que tenía ya orden de aprehensión desde 2018 y no pasa nada. Y si quieren, vámonos a otros puntos del territorio nacional y bueno, sigue sucediendo cosas similares y no pasa nada. Maguey, a propósito de lo que ocurre en la zona norte de Jalisco, tenía oportunidad de platicar un servidor el viernes con el tercer visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y decía que la información que ellos recibieron es que ya llegaron elementos del ejército el pasado viernes a reforzar la vigilancia en la zona. Pero como bien lo señalan ustedes, pues sí, llegan ahorita, pero se van en unos cuantos días y la situación vuelve a ser justamente la misma. ¿A qué nos lleva todo esto a pensar? Bueno, y nada más por último, déjenme les digo algo. En la zona metropolitana de Guadalajara se comienzan a ver situaciones similares a las que se han descrito de otros estados, que personal repartidor de papitas, de refresco, de todas estas grandes empresas, comienza a ser inclusive retenido por el crimen organizado, lo cual habla entonces de que ya también están tratando de cobrarles piso o derecho o un impuesto para que puedan trabajar estas empresas. Se ha señalado a nivel nacional, pues aquí también ya comienzan a haber algunos señalamientos al respecto, pero pues no se hace ruido, ahí van a tratar de opacar todo esto. Mi conclusión, lamentablemente, seguimos reforzando más que la hipótesis, la teoría real de que México pues, se encuentra ante un estado frágil o fallido. Se suma a estos 2,000 millones de personas que viven hoy en día en este tipo de estados frágiles, en países cuyos gobiernos no consiguen garantizar las condiciones mínimas de seguridad y de supervivencia a una parte importante de su población. Que nos refuten, que lo refuten si tienen los elementos, pero me parece que muy difícilmente lo van a poder hacer. Y una de las cosas que se ven aquí también es, y que traen motivo la inseguridad en estas comunidades, son los desplazamientos, ¿no? El desplazamiento de la población y que va a concentrarse pues a lo mejor a las grandes urbes y pues eso genera también problemas
hacia estas comunidades, ¿no? Además de que, bueno, pues hay quienes son un poquito más aventados y a lo mejor empiezan con estos movimientos de autodefensas, ¿no? Carlos, te escuchamos. Fíjate que en este caso no es tan fácil que ellos puedan desplazarse por varias cosas. Primero, porque las tierras que ellos habitan son para ellos tierras sagradas. No es lo mismo una persona que dice, bueno, aquí nací, aquí viví, pero me voy a ir, ¿no? Ellos además no tienen a dónde ir cercano. La mayoría no tiene auto y caminar a la población más cercana, estamos hablando de que están, no es San Andrés Coamiata la única que está en estas condiciones. Son las 21 comunidades, Santa Catarina, Cuexcomatitlán, San Miguel, Ixtita, todas las comunidades, todas están en el mismo riesgo. Y moverse todas sería prácticamente imposible para ellos. Entonces, ni siquiera tienen esa posibilidad de decir, me voy a los municipios de Zacatecas que están relativamente cerca, o me voy a la cabecera, o me voy a Mezquitic, a Bolaños. No pueden. Hacer eso les implica en términos de caminata más o menos 20 horas de caminata. Entonces, es prácticamente imposible cargar todos y no tienen siquiera ese plan B de decir, nos vamos de ese modo, ¿no? Y bueno, pero además, aunque tuvieran esa posibilidad física de salir, ellos difícilmente van a abandonar sus tierras por aquello que representa. Es una comunidad muy, muy apegada. Su religión, su creencia tiene que ver con la tierra y con las tradiciones, con lo que consumen ahí, con su relación con la hermana tierra, con el padre fuego. Entonces, difícilmente van a decidir o van a optar por ser desplazados, que a lo mejor otros pueblos difícilmente lo toman, pero sí lo hacen. Aquí es prácticamente imposible que lo tomen por ahí. Sí, en ese caso sí queda claro, ese tipo de comunidades son difíciles de salir de este lugar, pero sin embargo hay otras poblaciones en donde sí se han generado estos desplazamientos, ¿no? Michoacán, está mismo Jerez, en el municipio de Jerez ha habido comunidades donde se han tenido que desplazar, ¿no? Porque quedan prácticamente en el abandono de todo, ¿no? De todo, y eso es lo grave de todo ello. Y bueno, el tema del personal de salud, que es también otro motivo, ¿no? José Ángel, ¿querías comentar algo? Sí, fíjense, es que reflexionaba. Toda esta semana se ha hablado mucho de ese tema de seguridad y por supuesto que nos enfocamos mucho al caso Chihuahua con los sacerdotes jesuitas, pero ¿cuál fue la respuesta de la autoridad? Y en este caso sí me voy a enfocar a la autoridad federal. El mismo día en el que inclusive la Iglesia Católica emitía un comunicado fuerte advirtiendo que la estrategia de seguridad había fallado por completo, veíamos al presidente de la República en un horario en el que se supone pues, la mayoría de la gente está trabajando. Esperaríamos que el primer mandatario también lo estuviera haciendo, porque era el mediodía, jugando béisbol el señor. Y que, bueno, hasta cacareando en sus redes sociales que habían ganado y que a pesar de que les pusieron cachirules, esta es una burla, señor presidente. Poquitito respeto de verdad al pueblo y a su investidura. Digo, está bien que usted siga confiando en sus otros datos, pero voltea a ver también los datos de la gente que está sufriendo. No, y además también lo que obtuvieron la comunidad fue un regaño, porque les pidió que ayudaran a resolver el caso. A ver, pues se supone que para eso está la autoridad, para que investigue, para que resuelva. Y lo que también es un hecho es que las autoridades municipales están totalmente rebasadas en todo el país. No solamente en Jalisco, no solamente en Chihuahua, en todos lados están rebasadas las autoridades municipales, pero no ni siquiera desde este sexenio. Y se supone que cada gobierno nuevo que llega, si ustedes gustan, ok, se las concedo, se exacerbó esta circunstancia en el sexenio de Felipe Calderón, va. Sin embargo, Enrique Peña Nieto llegó a la presidencia de la República prometiendo que iba a resolver.
El gobernador López Obrador llegó prometiendo aquí que va a resolver y no han resuelto absolutamente nada. Y el hecho de que de que la situación esté así de grave y que nos estén presumiendo que la letalidad de las policías y del ejército mexicano han disminuido, eso no implica que hubiese mejorado la situación de la seguridad. Y la otra, yo creería que yo siempre estoy a favor de que se retomen las ceremonias originarias en México y me encantó cuando rindió protesta Andrés Manuel López Obrador como presidente, que tuvo una ceremonia originaria. Estoy totalmente de acuerdo en que se exija una situación de un perdón histórico, que se ofrezca una disculpa histórica a este que fue el genocidio más grande en la historia de la humanidad. Sin embargo, creo que más se hace por los pueblos originarios, cuidándolos y cuidando sus sitios sagrados históricos, que con puro bla, bla, bla y ceremonias de foto. Pues al final el presidente va a tener que pedir disculpas también, ¿eh? Por todo lo que no ha hecho. No. Acuérdate que la única vez que el presidente se ha equivocado es cuando creyó que se había equivocado. Entonces difícilmente va a pedir una disculpa. Pero va a llegar un presidente que le va a pedir disculpas, ¿no? Pues sí, seguramente algún día va a pasar, pero no sé cuándo. Oiga, nos queda un poquito de tiempo y pues, me gustaría que tocáramos el tema de pues esta asamblea que se llevó de Movimiento Ciudadano, donde Alfaro fue recibido al grito de presidente, presidente. ¿Cómo ves esto, Osvaldo? Pero, o sea, ¿va a ser algún comité vecinal o presidente de qué? No, ya para la grande. No, bueno, están muy adelantados y están muy soñadores nuestros amigos anaranjados, porque pues no creo, la verdad, no creo que la situación que le alcance para tanto a nuestro querido Gobernapior. La cosa es que la gente sigue ilusionándose, ¿no? Y la gente sigue queriendo creer que se puede derrotar a las huestes de Morena tan fácilmente, y nosotros sabemos todos que esto es un hueso muy difícil, pero muy difícil de roer. Es un trago muy grande que se tiene que echar al buche a alguien, y seguramente si no pasa casi un milagro, yo difícilmente creo y sobre todo, que Movimiento Ciudadano solo le alcance para llegar a la grande. Es correcto. Carlos Maguey. Pues evidentemente están en su papel, ¿no? Movimiento Ciudadano haciendo un muy buen trabajo como lo tenían previsto, haciendo el gran esquirol de la oposición. No van con la intención de ganar nada, van con la intención de dividir a la oposición, que Morena pueda ganar con toda tranquilidad. Creo que están haciendo bien su papel, nada más no hay que perder de vista cuál es su papel, ¿no? Su papel no es encabezar un proyecto ganador. Seguramente van a hacer un buen trabajo queriendo parecer oposición, cuando en realidad le están haciendo el juego a Morena. Y bueno, pues ahí vemos el primer arranque. Yo también creo que difícilmente el gobernador está en este momento en condiciones como para presumir. Hemos visto las encuestas de popularidad y no anda bien el gobernador, pero bueno, entendemos que ese es su papel y creo que lo están haciendo bien desde ese punto, la pantomima para lograr que Movimiento Ciudadano rompa o divida a la oposición que hay en el país. Daniela. Estoy totalmente de acuerdo, creo que en efecto MC sabe que no hay manera de ganarle a Morena y lo mejor que puede hacer es jugarle a la oposición y más o menos irse por esta vía, que ellos se dicen que son una tercera vía, sin embargo saben y deben de conocer que están ideológicamente absoluta y totalmente perdidos. Recordemos que en el 2009, cuando Enrique Alfaro llega a ser presidente municipal de Tlajumulco, que fue el primer presidente municipal de izquierda en la historia de la zona metropolitana en aquel momento, lo hizo por el PRD y por el PT, por esta alianza. Sin embargo, después de un montón de pleitos, hubo 1000 transformaciones de esos partidos hasta que viene a dar a MC, que no sabemos qué es, porque no es de izquierda, no es de derecha, no es del centro, no es de sepa dónde, como que es de todo y es de nada, ¿no? Y tiene ahí... Es de cómo se acomode.
Exacto, es porque mira, a Morena lo critican por ser el nuevo PRI, pero MC tiene un chorro de panistas, tiene priistas y en altísimos niveles, ¿eh? Entonces, bueno, creo que esa parte se ha perdido. La onda de ser un partido y un gobierno modernizado, un partido así como que wow, de las redes y cuánta cosa, creo que eso ya se les fue de las manos, eso ya ni siquiera se identifican como tales, no son cercanos a la gente, son cercanos a las 2, 3 redes sociales que puedan existir, que por cierto ni siquiera los ven en TikTok, y por favor ni le entren, por favor, déjenos libres, por favor, no le entren. En fin, entonces creo que están totalmente desfasados y tal. Sin embargo, creo que su labor no ha sido tan mala en cuestión de resultados. Ciertamente, pues tienen a los dos estados, a las dos entidades federativas más fuertes, muy fuertes como Jalisco y Nuevo León, y varias capitales. Sin embargo, esos 5 puntitos en un estado, 7 puntitos en otro, 3 en uno, etcétera, etcétera, es el piquito que tanto necesitaría Va por México para poder pintar un poquito más. Evidentemente no le van a dar este piquito y van a estarle quizá jugando un poquito. De hecho, vimos a Enrique Alfaro lo que dijo, que era una oposición anquilosada y con estilos viejos. Y por cierto, pues estuvo Alito el reciente sábado en Jalisco. ¿Quién se dio cuenta? Ya nadie habla del pobre PRI, ¿no? O sea, empezando por ahí, ni siquiera para criticarlos. Entonces, al final del día, estamos viendo cómo MC está jugando con sus 3 caniquitas que pueda traer y un par de corcholatitas por ahí, pero es un juego que le sirve para sobrevivir y que yo creo sí va a sobrevivir y bastante en el estado de Jalisco todavía le queda. Y no nos sorprenda verlo pues ganar en alguna otra entidad, después de esto. José Ángel, te escuchamos. La apuesta de Movimiento Ciudadano es a 2030 y por supuesto que en este 24 o rumbo a 2024 sí tienen claro que no deben hacer mosca. Si quieren que les vaya bien, por lo pronto no se deben de atravesar y por eso van a ir solos. Ya que si Enrique Alfaro tiene o no posibilidades, inclusive de ser el candidato, aunque no van a ganar, pues aún así quién sabe, ¿eh? Porque Enrique Alfaro hay que reconocerle que tiene un liderazgo y una fortaleza en Movimiento Ciudadano, pero en Jalisco. De hecho, si hablásemos de alguna manera, tendríamos que decir, pues es el dueño de la franquicia y esa nadie se la va a quitar. Y en Jalisco puede que tengan todavía muchos y buenos resultados. Nuevo León, pues no sé hasta dónde en realidad Enrique Alfaro ya tenga puestos el pie y la mano y el brazo operador como para decir que también Nuevo León está en su poder. No lo creo, aunque hay gente con la que él ha trabajado, allá también trabajando en Nuevo León, no creo que tenga gran incidencia. Y bueno, pues conocemos a Dante. Dante, por su parte, tiene el control de más de 24 entidades federativas, por lo que refiere a Movimiento Ciudadano, y no lo va a soltar. Así se trata de Enrique Alfaro, a quien le debe, dicho sea de paso, lo que hoy es Movimiento Ciudadano, y le debe las prerrogativas que tiene Movimiento Ciudadano, pues tampoco se lo va a soltar, aunque en algunas ocasiones parecía o pensábamos que se las entregarían, pues no es así. Entonces, pues el gobernador va a tener que hacer su luchita, sí, y su luchita la tiene que hacer principalmente enfrentando pues muchas voces en contra en este momento en Jalisco, que le cuestionan a su gobierno algunas acciones equivocadas, erradas, malas decisiones, y pues esa parte me recuerda mucho lo que vivió también Emilio González Márquez, que también en su momento Emilio le entró la calenturita por la grande y le metió mucho dinero, por cierto, y no pasa nada. Está disfrutando del mar Caribe. Pues así las cosas con la política y pues todos los temas que el día de hoy aquí le presentamos. Yo les agradezco mucho su participación, Carlos, Dariela, Osvaldo, José Ángel, y bueno, aquí lo esperamos el próximo miércoles. Que tengan una excelente semana. Cuídense. Hasta entonces.